Señor, de poder compartir esta palabra, de poder hacer esta palabra algo real, algo vivo en nosotros, y sobre todas las cosas de hacerlo muy práctico, porque definitivamente la idea del Señor es no que nosotros adquiramos conocimiento, aunque es necesario el conocimiento, sino que seamos hacedores de ese conocimiento. Y el Señor nos ha dado las herramientas, sobre todo nos ha dado su palabra profética para que nosotros podamos ser aquellos que oyen, aquellos que aprenden, pero sobre todas las cosas aquellos que hacen. En esta serie de cómo pastorear el rebaño de Dios, esta semana el Señor nos habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese podríamos decir que es el gran mandamiento que el Señor nos ha dado. Y también era el mandamiento o la idea que tenían los mandamientos para el pueblo de Israel. En Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 27, vamos a leer desde el 25, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que este mandamiento no es algo nuevo, es algo que viene desde la época del pueblo de Israel, que está precisamente allí en el libro del Éxodo. Desafortunadamente el pueblo de Israel no entendió que estos mandamientos que el Señor había dado consistían en aquí expresamente en primero que todo amar al Señor, pero también amar al prójimo. Y que no se trataba tanto de hacerlo en sus propias fuerzas, como tampoco nos pide el Señor que lo hagamos en nuestras propias fuerzas, sino más bien que seamos aquellos que ponemos toda nuestra confianza en el Señor y más ahora en el Nuevo Testamento o en la era de la gracia, donde el Señor ha provisto su espíritu maravilloso para que podamos realizar todo lo que Él nos ha llamado a realizar. Pero para ello, entonces necesitamos la realidad de la cruz, de la que tanto hemos leído, de la que tanto hemos hablado y la importancia que tiene en nuestro vivir cristiano. En la primera carta a los Corintios, ya el Señor a través del estudio de la carta a los Corintios nos mostró y nos sigue mostrando las dificultades, los problemas, los pecados que había en la iglesia de Corinto. Y es en el capítulo 1, en el versículo 18, que Pablo dice, después de que antes viene hablando del problema de las divisiones, de que unos decían que eran de Apolos, otros que eran de Cefas, en fin. En el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de salvación. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí dice muy claramente que lo que para el mundo es locura, para nosotros es salvación. O sea que hay una necesidad de ser aquellos que mueren con el Señor, de ser aquellos que aceptan lo que el Señor hizo por nosotros, reciben ese sacrificio y a través de esa vida crucificada es que el Señor puede empezar a llevar a cabo su propósito dentro de nosotros, para que podamos ser aquellos que cumplen con esa gran comisión y cumplen, para volver otra vez al título de esta semana, amar al prójimo, porque amar al prójimo representa algo muy práctico, ¿cierto? Algo muy real, algo que debe ser visible para que de esta manera nosotros podamos agradar al Señor. Entonces necesitamos necesitamos la cruz para poder agradar al Señor, porque ese fue el sacrificio que el Señor hizo en favor de nosotros. ¿Y por qué necesitamos nosotros de ese sacrificio? Lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 3, Romanos capítulo 3, a partir del versículo
a partir del versículo 21 dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, este es el versículo 23, por cuanto todos pecaron, aquí no hay nadie que salga de este grupo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y más adelante, en otro versículo, pero ya en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, dice Pablo en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces es una reafirmación de que es por la justicia que proviene de Dios, no es por nuestra justicia, no es por nuestras obras. A lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, vemos que los hombres siempre han intentado de hacer cosas para Dios y sobre todo para agradar a Dios. Hay varios ejemplos de esto, pero desde el libro de Génesis en el capítulo 1, después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, en el capítulo 1, versículo 7, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos trataron de hacer algo para cubrir su desnudez y es lo que normalmente nosotros también hacemos, para cubrir nuestra desnudez. Pero también hacemos cosas para ser alabados, para ser reconocidos, como fue la caída precisamente de Lucifer, que por su orgullo y por pretender ser el todopoderoso, pues cayó, ahí sí cabe decir literalmente, en desgracia. Y es la misma realidad que experimentamos todos los seres humanos, ¿cierto? Porque ese pecado entró en nosotros a través de Adán y Eva, y de esta manera, pues, nuestro deseo siempre es ser reconocidos. El mundo a través de sus diferentes eras, siempre ha estimulado que el hombre logre muchas cosas materiales, que logre poseer muchos bienes materiales, adquirir muchos reconocimientos, porque eso es finalmente ese premio o ese galardón que el mundo está ofreciendo constantemente, que es el del reconocimiento. Sin embargo, entonces tenemos que partir, como ya veíamos con estos versículos de Corintios y de Filipenses, que el Señor necesita anular nuestro hombre natural, nuestro hombre pecador, pero Él no nos deja simplemente anulados, sino que ha provisto de su espíritu. Por eso en el libro de Gálatas, Pablo le está hablando a los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ya hay una realidad, ya les fue predicado el Evangelio de que Cristo está crucificado. Y dice en el versículo 2, esto solo requiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, es importante entender que el Señor siempre está, o su deseo es que nosotros seamos salvos por medio de su justicia, y esta justicia fue la muerte que Él realizó en la cruz. Pero este propósito tiene el de que nosotros andemos en una nueva vida, y esa nueva vida es la vida del Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿somos salvos por obras o somos salvos por gracia? Pues hasta ahora estos versículos nos han mostrado claramente que somos salvos por gracia, que es un don de Dios. Hemos visto los versículos de 1 Corintios, hemos visto los versículos de Gálatas, hemos visto los versículos de Filipenses,
Y ahora vamos a mirar el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente está mostrando ahí que la salvación no proviene de nosotros, pero en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia para realizar obras de justicia. La salvación viene por medio de la cruz, por medio de la muerte de Cristo, es un don de Dios, no es algo que nosotros hayamos obtenido por mérito. Sin embargo, a partir de este momento de que nosotros recibimos esa justificación, recibimos esa justicia de Dios, el Señor nos está diciendo que debemos andar en las obras que Él preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. Este caminar, este andar, entonces es a través del Espíritu. Y en el libro de Romanos, Pablo nos invita a todos los creyentes, en el capítulo 12 dice, en el versículo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, alguien se podría decir, bueno, aquí está hablando de presentarnos en sacrificio vivo, ¿cierto? Ya hablamos del sacrificio que el Señor hizo en la cruz, pero aquí está hablando de un sacrificio vivo. O sea, es el sacrificio que nosotros en nuestra vida hacemos diariamente, presentándonos delante del Señor todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, y dice que es nuestro culto racional. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro entendimiento nos dice que debemos hacer. Una vez hemos sido justificados por el Señor, hemos sido comprados por el precio que Él pagó, que fue su sangre, ya no somos de nosotros mismos y por el contrario, entonces el Señor nos está llamando a tener una vida sacrificada, una vida en sacrificio. Y en el versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que más bien seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, el camino ya fue abierto, el Señor ya hizo ese sacrificio por medio del cual nosotros somos salvos y hemos sido liberados de la muerte, como leíamos en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él pagó ese precio y de esta manera entonces nosotros podemos andar en novedad de vida. Había pasado por alto un versículo también en Gálatas, vamos a leerlo, Gálatas 6, Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús, este ya es el versículo 15, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, a esa nueva creación que es la creación del Espíritu, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Señor quiere que nosotros llevemos a cabo este propósito particularmente del cual nos está hablando, que es pastorear el rebaño de Dios, que es preocuparnos unos por otros a través de las reuniones, a través de nuestro contacto diario, pero nos está diciendo que lo hagamos en el Espíritu. Otro peligro de hacer obras en nosotros mismos está allí mismo en la primera carta a los Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 3, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí está hablando de la recompensa, no está hablando de la salvación. Está hablando del juicio que todos los creyentes debemos, al cual debemos compadecer, que es el tribunal de Cristo. Y está hablando de las obras después de la salvación. Habíamos visto
que hemos sido salvos por gracia, pero que hemos sido salvos para realizar buenas obras. Estas buenas obras serán probadas, cada uno de nosotros recibirá una prueba de estas obras y el fuego será el que va a revelar esa procedencia o va a revelar ese origen de las obras, si es proveniente de la carne o si es proveniente del Espíritu. Cada uno de nosotros entonces, hermanos y hermanas, estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso de vivir en el Espíritu, estamos en ese camino, en ese recorrido que el pueblo de Israel podemos ver como una sombra y una figura cuando fueron sacados de Egipto de la esclavitud, así como nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado, pero el Señor nos quiere introducir en la tierra prometida, así como el pueblo de Israel tenía esa promesa y tenía esa esperanza de entrar a la tierra prometida, nosotros también tenemos la esperanza de participar del reino de Dios. Y esa es la visión que constantemente nos debe gobernar. Dentro de las experiencias que nosotros como creyentes vivimos, hay dos ejemplos que son útiles para nosotros en el Antiguo Testamento, que son Moisés y Daniel. Eh, Más o menos ya creo que todos conocemos lo que es la historia de Moisés y para más detalles, pues no vamos a leer todos los versículos acá, pero ustedes en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Éxodo, ahí pueden mirar todo lo que fue la formación de Moisés en Egipto, por qué tuvo que salir Moisés huyendo de Egipto, cuál fue la preparación que tuvo Moisés de estar 40 años prácticamente apartado, donde se le olvidó hablar, y luego el Señor lo llama para que pueda sacar al pueblo de Egipto. Vamos a leer algunos versículos de acá, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 6, estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro de Jetro, y Moisés dice en el capítulo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. En el capítulo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio una zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Aquí vemos otra vez la aparición del fuego, ¿no? El fuego siempre es como una señal de purificación, es como una señal de prueba en la Biblia. Veíamos en Corintio que la obra de nosotros era probada en fuego, pero acá la visión que tuvo Moisés fue de una zarza que ardía pero no se consumía. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos entender como el fuego que nosotros muchas veces experimentamos aún en este caminar que tenemos en esta tierra transitoriamente mientras somos introducidos en el reino, donde el Señor nos está purificando. Sin embargo, no somos consumidos. Ahí está la diferencia. El fuego tiene una función y es de destruir lo impuro, pero por otro lado el Señor no nos quiere destruir a nosotros, el Señor nos quiere transformar, el Señor nos quiere santificar. Pero definitivamente sí necesitamos pasar por fuego, hermanos, necesitamos pasar por pruebas, necesitamos pasar por situaciones difíciles. Y creo que este año pues ha sido un ejemplo y una experiencia muy real y muy vívida para cada uno de nosotros de lo que realmente el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces ahí se encuentra Moisés viendo entonces esta experiencia y más adelante en ese mismo capítulo 3, en el versículo 11, repito, no vamos a leer todos los versículos, ustedes los pueden leer, capítulo 2, 3 y 4 de Éxodo, pero en el capítulo 3, en el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, este es el versículo 13, he aquí que yo llego, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondió? Y ahí es donde el Señor le dice, mi nombre es yo soy el que soy. ¿Cuál es nuestra experiencia? Muy similar a la de Moisés. El Señor nos está llamando a pastorear el rebaño. El pastoreo del rebaño no es de unos hermanos, no es solamente de los hermanos responsables. Cada uno de nosotros tiene una obligación, tiene un llamado. Más bien que una obligación, un llamado, aunque es también un mandamiento del Señor, ¿cierto? Porque ya vimos
que en Lucas, en el capítulo 10, versículo 27, dice que hay un mandamiento que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero sobre todo amar a Dios. Entonces, ante este llamado, uno se cuestiona. Todos nos hemos cuestionado. Yo tengo estas fallas, yo tengo estas debilidades. Yo cómo voy a llamar a este hermano, cómo voy a ayudar a este hermano en X o Y situación. Pero realmente esta experiencia de Moisés es muy motivadora, hermanos, porque muestra que realmente el Señor cuenta con nuestra disposición, pero ya no depende de nosotros, depende del Espíritu. El Espíritu es el que va a hacer esa obra de transformación, esa obra de santificación. El Espíritu es el que va a traer ese fuego, que es el que va a purificar todas esas impurezas y que nos va a conformar a la imagen de nuestro Señor. Entonces, este es, digamos, que el ejemplo muy claro de la obra que el Señor está haciendo con nosotros. Y lo hizo con otros tantos varones de Dios en el Antiguo Testamento, pero traemos pues el ejemplo de Moisés. También podemos ver el ejemplo de Daniel. En el año tercero, estamos en el libro de Daniel, en el capítulo 1. En el año tercero del reinado de Josaim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Es decir, Nabucodonosor trajo lo mejor que había en Israel, y no solamente trajo recursos materiales, sino que trajo los recursos humanos. Y dentro de ellos estaba Daniel. Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo 1 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos de que no se le obligase a contaminarse. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia y él hacía parte del gobierno babilonio. Sin embargo, él decidió en su corazón no contaminarse. Por eso es tan importante, y volvemos a traer a colación este versículo de Romanos donde dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, comprobando cuál es la buena, agradable voluntad de Dios. Y luego dice en el versículo 2, transformando y renovando nuestro pensamiento, no amoldándonos al mundo actual. Si nosotros miramos la experiencia de Daniel, ¿cuál era el mundo de Daniel? El mundo de Daniel era el imperio babilónico, con sus costumbres, con sus ideologías, con su religión. Sin embargo, Daniel permaneció firme. Y no solamente permaneció firme, sino que fue uno que intercedió por su pueblo. Capítulo 9 de Daniel, estamos en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el versículo 30 capítulo 9, pero en el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y en el versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Mire lo que dice el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea, allí estaba cuidando Daniel del pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Él estaba exiliado y posiblemente no podía estar en contacto físico con ellos, pero estaba intercediendo por ellos y, y él no oraba por los pecados de ellos. Él decía, mire que siempre dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, no hemos obedecido a tus siervos. Entonces, hermanos, aquí hay una luz, una señal muy clara de cómo nosotros podemos pastorear al rebaño de Dios, o una de las formas de pastorear al rebaño de Dios cuando no podemos tener un contacto con ellos, ya sea físico o ya sea por los medios tecnológicos, y es a través de la oración, es a través de nuestro tiempo, el tiempo que tenemos comunión con el Señor. Sin embargo, en este capítulo del libro de cómo pastorear el rebaño de Dios, el Señor nos va a dar unas indicaciones y nos va a dar unas sugerencias, unas recomendaciones prácticas de cómo llevamos a cabo este pastorear del rebaño de Dios, pero siempre teniendo en cuenta, hermanos,
la necesidad de experimentar la cruz y la necesidad de vivir y andar en el Espíritu. Esto será lo que definitivamente nos capacite para que nosotros podamos tener un vivir que sea agradable delante del Señor y que podamos efectivamente ser aquellos que pastorean y que cuidan del rebaño del Dios. A todos ustedes, gracias y paz, el Señor los bendiga.